¿Preparados para qué? Bueno, si nos vamos a fijar en el libro de Números, el libro de Números tiene como título Números, ¿por qué? Porque habla de muchas cantidades y vamos a ver las cantidades de veces que el pueblo de Israel se mudó. Vamos a tomar el capítulo 33 y aparecen muchas veces las palabras salieron y acamparon, salieron y acamparon, salieron y acamparon. Y en el culto anterior alguien se acercó y me dijo, yo tuve 9 mudanzas de casa y 5 de escuela. En Capital había alguien que me dijo, tuve 13 mudanzas, dice, no doy más. Bueno, aquí el pueblo de Israel se mudaba permanentemente, imagínense cómo quedaron. Tal es así que no llegaron a la tierra prometida, eso les produjo un descuajeringue mental que les confundió en cuestión de todo lo que tenía que ver con el propósito de Dios. Así que vamos a leer el capítulo 33, si me siguen en la Biblia. En mi Biblia está en la página 212. No vamos a tomar todos los versículos de allí, solamente algunos, pero fíjense en el capítulo 33 a partir del versículo 40. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán. Recuerden que la tierra de Canaán era la tierra prometida, sin embargo había ejércitos enemigos, personas que vivían allí que eran prácticamente paganos y malignos, por lo que la Biblia nos da a entender. Y el cananeo que habitaba allí oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obob. Salieron de Obob y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibón-Gat. Salieron de Dibón-Gat y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo, otro monte. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán. Ya estaban enfrente de la tierra prometida y el Jordán era el río que les separaba de la tierra prometida, frente a Jericó, que Jericó fue la primera ciudad que los israelitas conquistaron. Y miren lo que dice el versículo 49. Finalmente, por fin, acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. Por lo menos hasta allí llegó el peregrinar, hasta allí llegó el hecho de andar errantes por la tierra en el desierto, y finalmente estuvieron ya enfrente de la tierra prometida. Después vamos a ver el próximo domingo qué sucedió para entrar y qué Dios les pedía para cuando entraran. Pero aquí estamos en el proceso del vamos, nada más. En cuanto a decir, no veo la hora de que llegue el tiempo en el que me establezca, no veo la hora que llegue el momento en que ya pueda decir, este es mi lugar, este es el lugar que eligió Dios, porque nosotros vamos a ver en este pasaje todo lo que sucede con las personas que de repente entran y salen, van y vienen y están permanentemente de aquí para allá y no se afincan, no se establecen. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Hay muchas cuestiones en medio que vamos a verlas más adelante en los siguientes domingos, pero ahora veamos 7 motivaciones para cambiar, porque una mudanza es un cambio. Hay gente que cambia voluntariamente, hay gente que cambia obligatoriamente, pero aquí vamos a ver 7 motivaciones para cambiar. La primera es la insatisfacción. Hay gente que no se siente satisfecha, hay gente que se siente como que necesita algo más, hay gente que está en una permanente búsqueda y esa insatisfacción tiene que ver a veces con que no se ha llegado a contentar con lo que tiene. Hay personas que creen que tienen que tener mucho más, no se conforman. Eso está bien, pero el problema más grave es que no se contentan. Nosotros tenemos que aprender a ser contentados con cualquiera sea nuestra situación. El pueblo de Israel estaba disconforme, pero también con bronca, se quejaban, estaban todo el tiempo insatisfechos y esa insatisfacción se manifestaba con queja. Y se enfrentaban a Moisés, se enfrentaban a Dios, estaban todo el tiempo quejándose por lo que les tocaba vivir. Y sin embargo no se dan cuenta que ese peregrinar era simplemente un paso hacia algo mejor, algo mayor. Hay personas que no entienden la situación en la que se encuentran y es por eso que se quejan y la insatisfacción les juega en contra. Hay personas que están en una búsqueda permanente, no llegan a contentarse.
Y el contentamiento es bíblico y nosotros tenemos que aprender a contentarnos con cualquiera sea nuestra situación. Otra motivación para mudarse o cambiar es el miedo. Hay gente que dice, me voy de ese barrio porque hay muchas patotas, me voy de ese barrio porque hay un vecino que me trata mal. Hay gente que por el miedo cambia, se muda, va a otro lugar, pero sigue siendo una motivación equivocada. Otra motivación es la inestabilidad. Hay gente que no dura en ningún bazar. Hay gente que no dura en ningún lugar. Está un día acá, otro día allá. Así como cambia de lugar, cambia de pareja, cambia de esposa, cambia de situación. Está todo el tiempo buscando. ¿Por qué? Porque hay una gran inestabilidad en su interior. Su interior está desintegrado y está buscando algo de donde agarrarse. Y esa inestabilidad lo condena. Alguien me dijo hace poquito, no quiero que usted me recomiende porque lo voy a hacer quedar mal. Porque yo sé que soy muy inestable. Bueno, la inestabilidad tortura, destruye a una persona. Y es bueno que todos seamos estables, firmes. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que tenemos que llegar a ser como columnas bien plantadas en la casa de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando echamos raíces, recién damos frutos. Pero si no echamos raíces, vamos a andar infructíferos por la vida, de aquí para allá, llevado por el viento y por las circunstancias. También los problemas hacen que la gente se mude, cambia. Hay gente que dejó empleo, ¿por qué? Porque tenía muchos problemas. Hay gente que dice, en ese lugar estaba siempre con problemas. Y hay quienes no se preguntan si son ellos mismos los causantes de los problemas, porque siempre la culpa la tiene el otro. Hay gente que está todo el tiempo echándole culpas a la gente y no asume que su vida puede ser problemática. Y más si tiene un trasfondo de esta naturaleza de entrar, salir, ir y venir, es obvio que va a tener un problema emocional en su psiquis. No va a tener asidero, no va a tener todavía firmeza en su interior. ¿Por qué? Porque está luchando con muchas cosas que afectan su vida. Hay personas que viven metidas en problemas. Su vida es un problema. Y no tienen ese tipo de fuerza para librarse de los problemas y buscar una solución a los problemas enfrentándolos. Escapan. Y esas personas no maduran nunca. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en este mundo vamos a estar metidos en los problemas. Pero bienvenidos sean los problemas, dice el apóstol San Pablo, porque a través de los problemas se manifiestan los aprobados. Una persona que no es aprobada repite la prueba y la prueba es un problema. Hay personas que se mudan por conveniencia, cambian por conveniencia y me ofrecieron un sueldo mejor, pero ¿lo pensaste bien? No. ¿Sabés quiénes son los que te lo ofrecieron? No. Terminaron siendo narcotraficantes. Hay personas que por conveniencia se mudaron. Una persona dijo voy a ganar mucha más plata allá y se mudó a otro país y en ese país casi se mató porque tuvo un accidente. Porque nosotros tenemos que pensar bien cada decisión y pensar bien todas las cosas que hacemos. Pero la conveniencia afecta a muchas personas porque está todo el tiempo especulando con cosas que a veces no le convienen tanto. El escapismo es otra motivación para mudarse. Fue mi caso. Yo le echaba la culpa a Córdoba, le echaba la culpa a mi familia. Y cuando me fui a vivir a Brasil me di cuenta que en Brasil el problema iba conmigo, era congénito. Es decir, yo era el que tenía el problema en mí y era más fácil echarle la culpa a otros. Y me escapaba en Brasil. Hay gente que se escapa en la droga, se escapa en el alcohol, se escapa en cualquier cosa para evadir su situación real. Pero esa situación sigue estando latente y le afecta y no la enfrenta con madurez para vencerla. Amén. Y la última motivación, que no es la última, deben haber muchísimas más, pero el llamado de Dios es una motivación para mudarnos, para cambiar, porque Dios nos llama, Dios nos convoca, Dios nos está involucrando en un plan, en un propósito, en una misión. Hay gente que dice, no sé para qué vine aquí, sin embargo Dios tenía un plan, un propósito. Dios nos llama, Dios nos ha llamado, y yo siempre digo que el que viene a Luján es un guerrero, porque Luján no es fácil. No quiero entrar en detalles, pero el que viene a Luján es un guerrero de Cristo, es un guerrero que viene a pelear la buena batalla de la fe. Y para eso se requiere convicción,
templanza, denuedo, valor y muchas otras cosas más. Amén. Pero sigamos, por favor. 7 consecuencias por cambiar. De repente vos te equivocaste. Vos dijiste, ¿por qué no lo pensé antes? Bueno, el cambio ya se dio y las consecuencias son inevitables a veces. Y nosotros tenemos que saber enfrentarlas. Por ejemplo, la primera de ellas es dejar cosas. Cuando vos cambiás, te mudás, dejas cosas. Abraham, cuando se fue de Ur de los Caldeos, dejó a su familia, a su parentela. Cuando nosotros nos vinimos de capital aquí, dejamos a mi suegro, están aquí mi suegra. Pero pregúntenle a mi suegra si para ella fue fácil. Por supuesto que no, y para Katy tampoco. Dejamos cosas, dejamos un hábitat, dejamos un lugar, dejamos una casa, dejamos un ambiente. Hay cosas que se dejan atrás, pero es el precio del cambio, es la consecuencia por cambiar. Pero también se pierden cosas. Se pierden amistades, se pierden comodidades, se pierden un montón de cosas, pero también se pierden a veces los afectos y muchas otras cosas más, pero también se rompen cosas. En toda mudanza se rompen cosas, ¿no es cierto? A mí se me rompió un modular y todavía no me lo pagaron. Se rompió un modular porque vino todo descuajeringado, que no sirvió prácticamente para nada. Se rompen cosas, hay cosas que se rompen cuando nos mudamos, cuando cambiamos, se rompen relaciones, se rompen compromisos, se rompen cosas que van quedando atrás por el cambio, pero también hay una consecuencia de adaptación. Vos te tenés que adaptar al nuevo hábitat, al nuevo lugar. Vos hasta ahora estarás diciendo a dónde nos quiere llevar el pastor, pero esto tiene que ver con todo. Porque, por ejemplo, un matrimonio que se casa, comienza la convivencia y comienza la adaptación. Y eso es hasta que muramos. Y nosotros tenemos que pagar ese precio por el cambio. Hay algunos que dijeron, no, yo sigo siendo como soltero, aunque esté casado, y me voy a comportar como soltero. Esa persona no se adaptó. Esa persona no ubicó su mente para adecuarse a una nueva situación de vida. Y por eso su estructura, su poca flexibilidad, le condenaron a vivir solo y estar solo, porque una persona que no puede adaptarse en familia es una persona que termina condenada a la soledad. Por lo tanto, la adaptación a las nuevas etapas son sumamente necesarias. Hay gente que no se ubica y dice, uy, yo quisiera tener esto, pero no, tenés esto, pero quisiera tener lo otro. Vos te tenés que adaptar y ya vamos a ver cómo, para que eso no te haga sufrir ni tampoco te juegue en contra. Pero también es el precio de empezar de nuevo en un nuevo lugar, como decimos ahora a continuación, conocer en el lugar a la gente y ganarte la confianza. Y esas son cosas muy difíciles, se logran con el tiempo. Es como alguien que vino de otra iglesia o alguien que vino de otra ciudad, es como que de repente se encuentra en un lugar nuevo y dice, ¿quiénes son? Y me van a preguntar quién soy. Y a medida que vos vas comportándote, viviendo, conduciéndote, vas dándote a conocer y la gente va confiando en vos o va conociéndote más. Pero todo eso es parte de un proceso que si nosotros no lo entendemos, vamos a terminar perdiendo. Es lo que le pasó al pueblo de Israel, que en ese proceso de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, se marearon, se confundieron y comenzaron a quejarse. Iban a Moisés y le decían de todo, despotricaban contra Dios y aún recordaban la esclavitud de Egipto y querían volver a ese viejo cautiverio. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de ubicación en el tiempo en el que les tocaba vivir. A lo mejor vos estás en una situación de transición, una situación que todavía no has llegado ni al nivel ideal a expresar al máximo tus potencialidades, pero estás con un deseo de querer hacerlo y te estás quejando porque la situación no es para nada de lo que a vos te gustaría estar viviendo. Por eso este mensaje es justamente para vos, porque hay un propósito de parte de Dios. 5 secuelas vamos a ver ahora por los cambios. Y las secuelas, escucha bien por favor, no son las consecuencias. Las secuelas es lo que te queda de las consecuencias que te tocaron vivir. De repente vos decís, me equivoqué, bien, es una consecuencia que tenés que pagar o sufrir. Pero de todo eso quedan secuelas
quedan cosas que van marcando la vida y una marca es un trauma, algo que te va marcando la vida y tiene que ver con esa consecuencia que te tocó vivir tiempo atrás o a tu familia. Por lo tanto, 5 secuelas que quedan de estas consecuencias equivocadas por haber decidido cambios que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Secuelas que tienen que ver con la queja, con los miedos, con la inestabilidad, con el desarraigo y la desconfianza. Hay gente que se queja y se queja y se queja, pero yo sé que vos no conocés a nadie que se queje, ¿no es cierto? Pero hay gente que se queja como un hábito. Hace un tiempo me preguntaron sobre una persona para levantarla para el liderazgo y vino otra y dijo, pero pastor, se queja mucho. La queja es un hábito y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que tenemos que agradecer a Dios más que quejarnos. La queja fue característica de los israelitas que los mató. Se quejaban todo el tiempo y por todo y eso no le agrada a Dios porque es propio de una persona que todavía no se siente plena o no se siente contentada con lo que le toca vivir. El apóstol Pablo decía, sé vivir de cualquier manera y he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Y nosotros también tenemos que hacer eso. Y los miedos le quedan a la gente. Una persona me dijo, ¿sabe cómo tengo esto? Y 13 mudanzas tuve. Le quedan miedos, no sabe si el nuevo lugar va a ser bueno, no sabe si se va a adaptar, no sabe si le va a gustar. Es como que está con un montón de miedos en su vida. Y el desarraigo es como que dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, ni tengo porvenir. O sea, no hay esperanza, no hay futuro. Hay gente que está así, yendo, viniendo, va, viene, no se afinca, no se arraiga, no echa raíces, no está establemente firme sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso la inestabilidad es una de las secuelas que quedan por haber sufrido, es entrar y salir de los afectos, ese tire y afloje de situaciones que no estaban firmes ni seguras y por supuesto una persona quedó con una carga muy fuerte en su interior que lo termina desintegrando. Pero hay 2 buenas noticias ahora, porque todo esto, vos dirás, pastor, usted identificó mi situación, es cierto, yo estoy así porque no me decido, no me defino, estoy yendo y viniendo, ya pasé por 7 matrimonios. No creo, por lo menos no conozco a nadie así. Pero escuchando un documental, había una persona que decía, yo ya me casé 5 veces, pero todavía quiero seguir probando. Lo quiero seguir intentando, decía. Y a lo mejor sigue con una 6ª esposa y un 6º fracaso. Porque si no define su interior, lo que hay en su interior, va a ser muy difícil que esa persona se ubique, porque tiene que ver con ese cuadro confuso que hay en su vida, de todo lo que ha recibido de chico. Todos nosotros venimos de familias disfuncionales. En todos nuestros hogares han habido tires y aflojes, entradas y salidas y situaciones que nos han confrontado con diferentes cosas y no hemos encontrado muchas cosas para decir esto tiene que ser así y me agarro de esto para no moverme y de lo que nos hemos agarrado a lo mejor no ha sido lo mejor, pero era lo que nos sacó a flote. Pero 2 cosas lindas que quiero compartir con vos que tienen que ver con lo que hace Dios en esto. 2 cosas que pueden evitar que suframos estas consecuencias. Presta mucha atención, por favor. 2 cosas que pueden evitar que suframos estas consecuencias, porque no es cuestión de seguir toda la vida boyando, dando vueltas, yendo y viniendo en círculos enfermizos y nunca alcanzar la victoria, nunca alcanzar el gozo, la plenitud y la gloria de estar sirviendo a Dios y diciéndole, te agradezco Dios por esto que me has permitido vivir, porque lo disfruto al máximo y todo lo que hago lo disfruto. Bueno, 2 cosas que pueden evitar eso y que pueden hacer eso posible. La primera de ellas es la misericordia de Dios. Yo te enseñé domingos atrás que la misericordia de Dios es que Dios no nos hace sufrir lo que mereceríamos sufrir.
La gracia de Dios es que Él nos da algo que nosotros no merecemos, pero la misericordia tiene que ver con que Él evita que nosotros suframos algo que merecemos sufrir. Porque de repente vos decís, es cierto, yo metí la pata, cometí errores, ¿para qué tomé esa decisión? ¿Por qué no lo pensé antes? Y fui a casarme, o fui a hacer esto, o me metí en este compromiso, o hice esta decisión que no tendría que haberlo hecho. Bueno, si vos te das cuenta de eso, ese es el punto de partida para empezar a pedirle misericordia a Dios. Porque si no le pedís misericordia a Dios, Dios no la va a tener para con vos. Y mucho más si vos estás en pecado. Y si ni siquiera reconoces tu pecado ni te arrepentís por tu pecado. Porque todo error y toda maldición ha tenido una causa. Y cuando yo la sufro, yo tengo que darme cuenta de que estoy reconociendo mi falta o reconociendo mi error y le estoy diciendo a Dios, Señor, no lo pensé, perdóname, no lo tuve en cuenta, perdóname. Y es ahí cuando Dios empieza a intervenir en tu vida porque estás tomando conciencia. El hijo del pródigo o el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos y se revolcaba en la pudredumbre del chiquero. Pero dice la Biblia, entró en sí, volvió en sí, tomó conciencia y comenzó a darse cuenta que él había sido el responsable. A lo mejor él le seguía echando la culpa al hermano mayor o al padre, como a lo mejor vos le estás echando la culpa a alguien para decir, sufro lo que sufro por mi papá, por mi patrón, por mi jefe, por el gobierno. Sin embargo, nosotros somos responsables y debemos asumir nuestra responsabilidad para decir, yo me comprometí, yo pequé contra el cielo y contra ti, yo tomé las decisiones que no tendría que haber tomado. Señor, me doy cuenta de mi error y te pido perdón y a partir de allí Dios desata su perdón y desata su misericordia para hacer de tu pasado maligno o miserable borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso pedile misericordia a Dios, pero primero reconoce tu error, reconoce tu falta, reconoce tu pecado y pedile perdón a Dios. Arrepentite y Dios va a actuar para que esa consecuencia sea evitada y no la sufras en toda su intención. Pero la otra cosa es la visión. Esto evita de que vos sufras más de lo que has sufrido. Y mira lo que significa comenzar teniendo en cuenta el final. La visión te hace comenzar algo teniendo en cuenta el final. ¿Por qué? Porque vos tenés un proyecto, vos tenés una visión, vos tenés un objetivo y vos decís, ¿qué me importa sufrir? Me la aguanto ahora o soporto ahora porque yo sé lo que me espera, yo sé hacia dónde estoy yendo. Yo sé por qué tengo que hacer eso y por qué tomé esta decisión, porque estoy en pro de aquello o en busca de aquello. ¿Sabes por qué sufrió el pueblo de Israel? Porque no tuvo visión. El Salmo 106 dice que perdieron la visión de la tierra deseable. Es decir, que se enceguecieron por el pecado, por la queja, por el momento presente de prueba y no vieron el futuro con esperanza. ¿Sabes lo que te espera? O tu vida es solamente desesperanza, negativismo, pesimismo, y es como que te estás enfocando en tu presente y decís, ¿para qué vivo lo que vivo? ¿O por qué me toca vivir lo que estoy viviendo? Y no tenés ningún futuro, ninguna esperanza, ninguna visión, ningún proyecto de vida. Dios puede hacer que vos atravieses cualquier etapa porque sabés lo que te espera más adelante. Y te invito a poner esto en práctica. Si nosotros no supiésemos lo que nos toca vivir hoy, no hubiéramos atravesado tantos años de prueba, de escasez, de sufrimiento o de situaciones adversas. Pero el aliento de lo que nos esperaba más adelante era lo que era suficiente para seguir firmes en la carrera. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero sigamos, por favor, porque ahora vienen las enseñanzas. Porque de toda prueba es bueno sacar conclusiones. Hay gente que sufre y vos le preguntás, ¿y qué aprendiste? Y no sé, prueba no aprendida, prueba repetida. Y hay gente que repite pruebas, vez tras pruebas, prueba tras prueba, pero no aprende ninguna lección, no aprende nada y sufre innecesariamente.
Por eso la primera enseñanza que tenemos aquí es de que el pecado y la rebeldía nos condena a andar errantes. El pecado y la rebeldía nos condena a andar errantes. Errantes es andar boyando, dando vuelta en círculos enfermizos, no encontrando un lugar, decir, este es mi lugar, me siento pleno, estoy dichoso, estoy haciendo lo que quiero, estoy en el lugar ideal, en el lugar exacto en el que no podría estar en ningún otro lugar y sentirme tan bien como me siento ahora. Vos tenés que alcanzarlo, vos tenés que llegar a ese nivel, porque es el nivel que quiere Dios para nosotros, pero el pecado y la rebeldía lo impiden. El pecado es el hecho de hacer cosas que no le agradan a Dios, el hecho de hacer cosas que agradan al diablo. Hay gente que peca deliberadamente y es habitual su pecado. Hacen cosas en contra de la voluntad de Dios y eso genera maldición, genera condenación, muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero la bendición de Dios es vida eterna y gozo. Y tarde o temprano el pecado nos alcanza. El pecado nos alcanza. Y la rebeldía atrae demonios sobre nosotros si somos rebeldes. Hay gente muy rebelde, hay gente que no quiere saber nada con una autoridad. La enfrenta, se insubordina, critica, murmura, la menosprecia. Sin embargo, la Biblia dice que las autoridades han sido impuestas por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, a reconocerlas y a honrarlos, pero no hacer si ellos obran en contra de Dios. Eso está permitido por Dios, de no acatar sus órdenes. Si te piden que robes, vos no tenés que robar. Si te piden que mientas, vos no tenés que mentir, porque si no sos cómplice. Si te piden que hagas cosas equivocadas, vos no tenés que hacerlas, porque eso te iguala con esa persona corrupta. Y Dios lo ve todo, Dios está viendo todo y a su tiempo va a juzgar. Por eso prestá mucha atención ahora a lo que voy a decir, por favor. La jurisprudencia argentina o en cualquier código de justicia dice, toda persona es inocente y se tiene que comprobar lo contrario, ¿verdad? ¿Es así o no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos da a entender que todos somos culpables y tenemos que demostrar nuestra inocencia. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No es cuestión de decir, esta persona es buena. Cuando vino una persona a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me decís bueno si no hay ni un solo bueno, solo Dios? Por lo tanto, mientras nosotros estemos aquí, tenemos que tener una permanente vigilancia, porque el diablo nos quiere destruir. Y te podrá dar el oro y el moro, pero te termina llevando al infierno. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con la santidad y respetar lo que es la voluntad de Dios. Por eso el pecado nos alcanza si nosotros le abrimos la puerta y le damos lugar. Y la rebeldía también, porque atrae demonios sobre nosotros y eso nos hace bollar y andar de aquí para allá, no encontrando un lugar ni un sitio donde estar firmes y constantes. La segunda enseñanza, todo cambio debe ser muy bien pensado. Nosotros no podemos decir o decidir cosas porque se nos ocurre, porque nos lo sentimos. Yo le dije a una persona días atrás, porque esta persona me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿las decisiones tienen que ser sentidas o razonadas? Y yo le dije, todas las decisiones tienen que ser razonadas. ¿Y qué lugar ocupan los sentimientos allí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Nuestras emociones están todas confundidas por el pecado mismo. Lo dice Pablo, me temo que vuestros sentidos han sido atrofiados por el pecado. Por lo tanto, yo no puedo basarme en lo que siento. Si me basara en lo que siento, no haría nada o escaparía o estaría eligiendo solamente lo que me hace sentir bien. ¿Me van siguiendo? ¿Jesús sentía ir a la cruz? No. Jesús no sentía ir a la cruz. Es más, rechazaba la cruz y le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios por más que lo sintamos o no. Hay gente que dice, no sentí ir a la iglesia. Más vale que no vas a sentir. No siento leer la Biblia. Es como si dijeras, no siento amarte.
¿Cómo le caería a tu cónyuge si dijeras eso? Vos lo amás, pero no estás sintiendo. Los sentimientos están confundidos por el pecado y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso, todo cambio debe ser muy bien pensado porque tiene consecuencias detrás. Dios está con nosotros a pesar de nosotros, porque Él lo prometió. Él está con nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Decid, Dios está conmigo. Él está con vos, conmigo y está con todos los que lo buscan y lo buscan de veras. Está con nosotros por donde quiera que andemos y no lo tenés que sentir para que Él esté, porque Dios no es un sentimiento. Él está, punto. Dale gloria a Dios, reconocelo y agradecele. Pero también en toda experiencia Dios nos quiere enseñar algo. Esto es una enseñanza también. En toda experiencia Dios nos está enseñando algo. Seguimos. Estamos en camino a un lugar mejor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba de paso, rumbo a la tierra prometida. Todos los israelitas que pasaron por el desierto iban hacia la tierra prometida. El desierto puede simbolizar nuestra vida. El desierto tiene que ver con la prueba. Pero la tierra prometida es el lugar glorioso, es el punto ideal en el que Dios quiere que estemos. Como puede ser donde vos te sentís pleno, donde te sentís realizado, donde te sentís realmente muy contentado y decís, doy gloria a Dios por lo que me toca vivir. Disfruto lo que hago, disfruto donde estoy, disfruto lo que me tocó vivir. Y ese es el ideal y Dios lo quiere así para todos nosotros. Amén. Pero estamos de paso. En una capilla de Europa se encontró una inscripción que decía, la alegría pasa, el sufrimiento pasa, la enfermedad pasa, la vida pasa, pero la eternidad nunca pasa. Y nosotros vamos de camino a la eternidad. Hace un tiempo atrás, ya unos 2 o 3 años, el pastor José me dijo, pastor, sabía que usted y yo, miren lo que me dijo, ¿no? Pero gloria a Dios, porque a mí me gustó y se los digo a ustedes, espero que les guste. Algunos se acordarán de esto, ¿no es cierto? Me dijo, ¿sabía que usted y yo muy pronto vamos a hacer una foto nada más? ¿Cómo lo tomarías vos? No te gusta que te digan eso, ¿no? Pero todo pasa y nosotros tenemos que estar preparados. Esta es la otra enseñanza. Tenemos que estar siempre preparados para lo que Dios quiera. Por eso cuando Jesús llamaba, dice la Biblia, los discípulos dejando todo le seguían. Hay gente que está muy aferrada, muy agarrada de cosas que en realidad son futiles, es decir, son inútiles, no te van a dar la bendición o el poder que necesitas para vivir una vida de victoria. Vos necesitas agarrarte de Dios para vivir en victoria siempre. Necesitas tomarlo en cuenta a Dios más de lo que lo estás haciendo, porque a veces ni siquiera te acordás y vivís como si Dios no existiera. Pero Dios existe, es real y quiere bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos. No tenés que seguir boyando, no tenés que andar buscando tu destino. Consagrate a Dios, entregate a Dios y vas a ver cómo Dios va a ubicar tu interior, va a traerte sanidad interior a tu vida y va a hacer que vivas una vida poderosa sirviéndole. Ponete de pie, iglesia, por favor. Yo te invito a cerrar tus ojos, pero voy a hacer una oración como si fuera tuya. Si te identificás, por supuesto, te voy a pedir que tomes en cuenta como que es Dios mismo hablándote. Pero voy a hacer una oración como si fueras vos mismo orando. Cierra tus ojos, no te distraigas con nada, por favor. Señor Dios Santo, en esta noche quiero pedirte que me ubiques, que realmente pueda ser pleno
pueda llegar a sentir que estoy cumpliendo el glorioso propósito para el cual me has creado. No quiero vivir en pecado ni vivir sufriendo una situación que me destruye, que me hace sentir permanentemente insatisfecho. Quiero realmente sentir plenitud y saber que estoy haciendo lo correcto y te agrado con mi vida. Yo te pido que me ayudes y que si hay pecados en mí o cosas que he permitido para dar lugar al diablo, perdóname, Señor, y ayúdame a ubicarme en este momento para poder llegar a cumplir el propósito para el cual me has creado. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y en esta hora yo me pongo delante de tu altar y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas las cosas que no te agradaron. Y que esa sangre preciosa de Jesús esté limpiando mi vida completamente. Porque a partir de hoy quiero empezar una nueva historia. A partir de hoy quiero ser una nueva criatura. Y te lo pido en Cristo Jesús. Amén.